Santiago. Esta reunión ya la teníamos bien pensada desde algunos ayeres y un honor, un placer que puedas regalarnos un poquito de tu tiempo y pues esperemos que esto que nos ha movido a muchos de nosotros con las cuentas del tiempo, pues también mueva a muchos compañeros más. Bienvenido, la clase es tuya. Bienvenidos. No, pues gracias. Antes que nada, digo, yo no me siento con ningún derecho de venir a usurpar el conocimiento, ¿no? No les voy a mostrar ahí lo que tenemos de diapositivas y a ver qué nos sirve, ¿no? Que esa es la intención. Porque yo creo que la investigación nunca se acaba, ¿no? No podemos decir que tenemos el conocimiento, ni que alguien lo tiene, ni que alguien tiene la verdad, sino que es una investigación que seguimos haciendo entre todos, ¿no? Entonces, como que esa es un poquito la intención. Bueno, pues voy a presentarles ahorita. Este temario es un temario tentativo, digo, lo vamos a estar modificando ahí conforme vayamos teniendo nosotros el interés y nosotros mismos. Yo estoy como facilitador, yo no soy ningún maestro, y estoy como facilitador, o sea, estamos facilitando aquí la reunión. Y pues vamos modificando el temario conforme vayamos teniendo interés, como vayamos teniendo, pues sí, más que nada eso, ¿no? El interés, para ver, a ver para dónde nos mueve nuestra energía de todos juntos, ¿no? Entonces, es un temario bien tentativo. Ahorita vamos a ver un poquito de la introducción. Y, y quiero empezar con esta palabra que es tlamatilistli. Para nosotros es como decir sabiduría, como decir filosofía, ¿no? Pero ahora tomamos filosofía como teoría nada más. Pero antes el significado de filosofía es practicar lo que se dice, hacer lo que se dice. Entonces el tlamatilistli es el conocimiento de algo, pero mati, la palabra de mati es como saborear también, como saber, como si practicáramos, ¿no? Como lo que sabemos, como lo que ahora le llaman neltilistli, nuestra raíz, ¿no? Nuestro conocimiento. Cuando tú, no es lo mismo platicar el conocimiento, leer el conocimiento, que platicarlo y entenderlo de primera mano, incorporarlo en nuestros cuatro rumbos, ¿no? Entonces, el, yo lo que me estoy proponiendo con esta serie de charlas es pues que hagamos más que platicar de la cuenta, de que empezamos a entender su forma práctica, de cómo la podemos nosotros usar, ¿no? Entonces, les encargo a ustedes también que tomemos esta oportunidad para empezarla a entender de una forma práctica, ¿no? El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser, pues, hacer nuestro propio Tonalpowali. Espero que hayan traído su hojita cuadro, si no empiecen a hacer su cuadrícula para poder hacer el ejercicio al final, ¿no? Entonces, ya estando claros en lo que es el tlamatilistli, y voy a recalcar, quiero recalcar un poquito más de que yo no tengo la última palabra, yo no siento que nadie tenemos la última palabra, sino que estamos construyendo este conocimiento y que pues hagamos precisamente eso, ¿no? Nuestra parte que nos corresponde cada uno para poder colaborar con esa realidad, con ese tejido de serpientes que le llamaban antes, ¿no? Nuestros abuelos, el coapetlatl, el petate de serpientes, ¿no? Estamos tejiendo una realidad entre todos juntos con nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Inkawich, el tiempo. Y el tiempo, pues, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un patrón. Y los patrones no es algo, o sea, el tiempo no, el día no mide 24 horas, no dura 24 horas. La Tierra está más cerca o más lejos del Sol, dependiendo si está en el perihelio, que es alrededor del 3 de enero, donde está más cerca. Ahorita vamos a ver un video acerca de eso. Pero cuando está más cerca, obviamente, del Sol,
está pidiendo más velocidad. Entonces la Tierra está girando más rápido y el día dura un poquito menos de 24 horas. Y cuando está más lejos del Sol, pues dura un poquito más porque la Tierra se hace un poco más lenta, ¿no? Entonces es un impulso de que la Tierra no va en una velocidad constante alrededor del Sol, sino cuando se acerca el Sol, empieza a girar más rápido. Y además su órbita no es totalmente cíclica. Hay veces que se empieza a hacer un poco más redonda, más circular. Entonces el año se vuelve un poco, el patrón del año se vuelve un poco más constante. Pero nosotros estamos inventando la medida del tiempo. Nosotros estamos inventando 24 horas para medir un día y estamos inventando 365 días y un año bisiesto para poder medir el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un punto de referencia, no necesitamos decir, bueno, nos vamos a ver en la junta para oír el chisme de Tiago a las 7, ¿no? Entonces, tenemos una constante, nosotros ya tenemos una hora y nos vamos a reunir a esa hora. De hecho, hay, por ejemplo, muchas formas de medir el tiempo. Antes se medía con cuarzo, que es un golpe de cuarzo, y ahora se mide con un reloj atómico, que es todavía más preciso. Entonces el tiempo no es una medición precisa, no es un patrón constante, ¿sí? El patrón lo que significa es que sí, tiene una constancia de repetición, es predecible, pero no es una cuadrícula, no es algo cuadrado. Entonces tenemos que empezar a ver el tiempo de esa forma, ¿no? Estamos midiendo con promedios, estamos utilizando medidas de referencia. Así sea un kin, que es un día, un tonal, que es un día también, o un día de 24 horas. Aquí, y ahora estamos sujetos a este planeta de 24 horas, ¿no? El día en Venus dura lo que dura, en Venus y en Mercurio dura lo que dura su ciclo alrededor del Sol, porque siempre su cara es como la de la Luna. Para nosotros, siempre está mirando con una cara al Sol. Entonces, es diferente la medida del día en diferentes planetas. Ahorita nosotros estamos viendo esto, solo para poner en perspectiva, ¿no? La medida del tiempo. Vamos a como que a tratar de romper un poquito el paradigma en cómo pensamos el tiempo, que es constante. Y La luego, Tierra se mueve de muchas más maneras de las que crees. Probablemente has oído hablar de la rotación y la traslación de nuestro planeta, movimientos gracias a los cuales tenemos días y años, respectivamente. Pero existen además otros movimientos. Tenemos la precesión, el cambio en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que ocurre cada 26.000 años. Además, el eje de giro puede cambiar también su ángulo, variando desde 23 a 27 grados. La nutación, el pequeño bamboleo que experimenta un cuerpo al girar como una peonza, ocurre 1400 veces en una vuelta completa de precesión. Otro movimiento es la precesión de la propia órbita, con un periodo de 35 millones de años. Por último, ocurren también variaciones en la excentricidad de la órbita cada más de 400.000 años. Estos movimientos se deben a la complicada mecánica del sistema solar, ya que todos los planetas tienen efectos gravitatorios sobre los otros. entonces sí vemos cómo no, el Sol no es algo que esté estático. No está estático en el universo, entonces está girando alrededor de la galaxia. Y esos planetas están corriendo alrededor de él. Así como nosotros somos un magneto, tenemos dos polos, somos un toroide y ese toroide está metiendo y sacando energía, por eso es que tenemos que ponernos los pies por lo menos 5 minutos al día sobre la Tierra para poder descargarnos y recargarnos con la Tierra, ¿no? Entonces es muy importante. Pero esto a nivel del tiempo pues funciona así, son fuerzas que en cierta forma se les han llamado gravitacionales, estamos como que la usanza ahora es decir, son fuerzas gravitacionales, pero en realidad es que son fuerzas centrífugas, son fuerzas que están jalando, ¿sí? Ese movimiento está jalando y mantiene el movimiento porque no hay una fricción en el espacio. Entonces, debemos tomar en cuenta también esto, que los planetas, que cada uno de nosotros, cada uno de los elementos, somos unos magnetos y nos estamos magnetizando, nos estamos polarizando unos con otros, ¿no? Ahora, cuando decimos ¿el tiempo de qué? Por ejemplo, si vemos el tiempo de que se desarrolla un feto, un hombre, en el vientre de mamá,
pues podemos decir, ¿cómo nos dice? Pues es que tarda 40 semanas. Y luego decimos, bueno, 9 meses, pero 9 meses ¿de qué? ¿De 30 días, de 31, de 28, o de 29, o de cuántos días? Entonces, es algo que con más precisión se dice, bueno, semanas, ¿no? Porque ya tengo una medida, la semana tiene 7 días, ¿no? Entonces, hay que ver también un poquito las imprecisiones que tiene nuestro lenguaje de la cuenta, ¿no? Entonces, quiero que vean un poquito este video también para darnos una idea del movimiento de la Tierra que está... cómo está moviéndose por el universo, cuáles son sus ciclos. Y lo más importante de todo es entender que este movimiento de la Tierra alrededor del Sol está controlando el clima, está controlando los vientos, está controlando todo lo que pasa, todo el sistema emocional de la Tierra, el clima, está siendo manipulado por este movimiento, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos el tiempo, lo sepamos medir, este tiempo constante, porque estamos midiendo en cierta forma esta capa emocional de la Tierra, ¿no? Entonces, pues vamos a verlo. También llamada insolación o radiación solar, varía en función de la posición que tiene en cada momento la Tierra en relación al Sol. Variaciones que dan lugar a cambios en el clima. La distribución de la radiación solar a lo largo del año depende de dos factores: la inclinación de la Tierra y la distancia entre la Tierra y el Sol. Para entender el movimiento de rotación de la Tierra, imaginamos que tiene un eje de rotación que la atraviesa de norte a sur. Este eje está inclinado unos 23,5 grados sobre el plano de la órbita de traslación o plano de la eclíptica. Esta es la razón por la que cada hemisferio recibe más radiación cuando su extremo del eje imaginario de rotación apunta hacia el Sol. La inclinación del eje de rotación, junto con el movimiento de traslación de nuestro planeta alrededor del Sol, son las principales causas de las estaciones. Durante el verano, el hemisferio norte es la parte de la Tierra que apunta hacia el Sol. En ese momento será invierno en el hemisferio sur. Además, la órbita terrestre es elíptica. Por eso hay una parte del año en que la Tierra está más próxima al Sol, el perihelio, y otra en la que está más alejada del Sol, el afelio. Actualmente, la Tierra alcanza su posición más cercana al Sol el día 3 de enero, durante el invierno del hemisferio norte, y su posición más alejada del Sol el día 4 de junio, durante el verano. Debido a la menor distancia entre la Tierra y el Sol, en el hemisferio norte los inviernos son más suaves, pues reciben más radiación. La configuración geométrica de la Tierra en relación al Sol cambia a lo largo del tiempo y es compleja, ya que está influenciada por la gravedad de muchos cuerpos celestes. La teoría de Milankovitch afirma que son 3 los parámetros orbitales que cambian, alterando de forma periódica la configuración astronómica del sistema Sol-Tierra y regulando en consecuencia el clima. La excentricidad de la órbita de la Tierra, la oblicuidad o inclinación del eje de la Tierra y la precesión de los equinoccios. La excentricidad de la órbita de la Tierra se refiere a los ciclos que definen la forma de la órbita de traslación que realiza el planeta alrededor del Sol, forma que oscila entre la circular y la elíptica. Estos ciclos hacen que la distancia entre la Tierra y el Sol no sea siempre la misma. La duración de estos ciclos es de 100.000 años, con pequeñas variaciones cada 400.000.
Actualmente, la órbita es casi circular. Durante los periodos de forma circulares o de mínima excentricidad, la variación de la radiación solar es de en torno al 6%, mientras que en los periodos de forma elíptica o de máxima excentricidad, la radiación solar que recibimos puede ascender hasta un 20-30%. El grado de inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de la elíptica oscila entre los 21,5 grados y los 24,5 grados. Esta inclinación forma ciclos completos cada 41.000 años. Hoy en día, la inclinación es de 23,5 grados y está bajando. Durante los periodos de menor inclinación, la distribución de la radiación es más homogénea entre invierno y verano, haciéndolos más suaves. En estos periodos suelen crecer los casquetes polares, ya que los inviernos suaves son más húmedos y hay mayor acumulación de nieve, y los veranos son menos cálidos, lo que impide el derretimiento del hielo. Mientras que los periodos de máxima inclinación se caracterizan por una mayor variación estacional. La precesión es la tendencia al cambio de la dirección del eje de rotación de la Tierra con respecto a las estrellas fijas. Es un movimiento de cabeceo similar al que hace una peonza y describe una circunferencia en el espacio. El ciclo de esta circunferencia tiene una duración aproximada de 26.000 años. Hay una oscilación cíclica entre periodos en los que el eje apunta a la estrella Polaris, como ocurre actualmente, y periodos en los que el eje apunta hacia la estrella Vega, que será la futura estrella polar dentro de unos 13.000 años. A su vez, la precesión determina cuándo se producen los solsticios y equinoccios que marcan las estaciones en los hemisferios. Actualmente, el solsticio de verano del hemisferio norte ocurre cuando nuestro planeta está muy lejos del Sol. Pero en un futuro, la situación será inversa, es decir, el solsticio de verano en el hemisferio norte se producirá cuando nuestro planeta esté más cerca del Sol. Por lo tanto, el verano será mucho más severo y acusado. Estas variaciones cíclicas en la órbita de la Tierra explican en parte las fluctuaciones naturales del clima global que hemos registrado y seguimos registrando. Los modelos climáticos sirven para estimar posibles escenarios del futuro, pero para que los modelos sean un buen reflejo de la realidad, es necesario tener en cuenta tanto las fluctuaciones naturales como el impacto del hombre. Los registros climáticos actuales nos dicen que estamos viviendo cambios en el clima que no tiene precedentes. Se ha demostrado que la actividad humana, principalmente a través de emisiones de CO2, está causando estos cambios. Siento mucho que algunos no pudieron escuchar el video. Lo voy a dejar en la grabación. Ya no quise interrumpir para que se pudiera escuchar, pero cuando lo vean van a poder escuchar el video. Ahorita espero que hayan leído un poquito de lo que está hablando, es lo que les venía explicando, ¿no? De esa excentricidad de la órbita, que cada vez es más circular y luego más elíptica. La inclinación de la Tierra, que no siempre es 23 grados, ¿no? Que se está cambiando. Entonces, el punto de este video, ya espero que ya después lo vean con más calma, es esa constante variación del tiempo. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. Entonces, nuestros abuelos, pues, lo que estaban tratando de hacer también es promediar esto, ¿no? Y a raíz de toda esta cuenta, ahorita vamos a empezar a ver un poquito de la historia de la cuenta del tiempo, y a partir de este momento acabamos de ver ahorita qué tan inconstante es el tiempo, ¿no? Qué tan difícil es predecir y medir el tiempo. Entonces, por eso vean ustedes esta constante de un día, ¿no? En nuestras mediciones de la cuenta no hay fracciones.
Entonces es increíble cómo se está promediando todo con días enteros. Entonces vamos a ahondar un poquito más en esto, pero este era el punto de este video, ¿no? Que pudiéramos ver estas diferentes variaciones y fluctuaciones de que no hay un movimiento constante. Quiero romper este paradigma de que hay una constancia, de que la órbita de la Tierra es elíptica, que es circular, que la inclinación de la Tierra es constante siempre, que siempre está fluctuando, ¿no? Entonces siempre hay muchos cambios. Entonces lo increíble, la increíble realidad de la cuenta del tiempo es que nuestros abuelos estaban midiendo estos ciclos a esta grande escala. No sé si ustedes vieron 26,000 años. Ahorita sabemos y vamos a ver más adelantito que no son años, que son tun. El tun es una medida de 360 días. Y también, por ejemplo, no sé si vieron otra medida que era de 400 años. Los 400 años es el ciclo aproximado de Júpiter. Entonces, todas son constantes aproximadas. ¿Por qué? Porque en largos periodos de tiempo, entonces ya se promedia y se hace una constante. Entonces, vamos a ahondar durante toda esta investigación en eso, pero me interesa mucho que rompamos este paradigma de que el tiempo es un día de 24 horas y que el año mide 365 días, punto 24-22, porque eso solamente es un promedio de cierto periodo de tiempo. Hay otro periodo de tiempo, por ejemplo, que mide 365 días, punto 24-19. Entonces, tampoco esa duración es constante. Entonces, quiero que rompamos este paradigma de la constancia del tiempo, ¿no? Que entendamos que el tiempo es un patrón constante y variable. Entonces, entrando un poquito en la historia de las cuentas calendáricas, entendiendo ya por calendarios y empezando a diferenciar el vocabulario que vamos a utilizar. Calendario, estamos hablando de una calenda, ¿sí? De las mediciones de la luna, ¿sí? Que utilizaban los romanos como para pagar, ¿no? Entonces las calendas. Pero acá estamos hablando de una cuenta del tiempo. Y vamos a ver más adelante que esta cuenta del tiempo empieza siendo como una medición astronómica de la luminosidad de la Tierra y termina siendo como una imposición jerárquica, como una imposición de los conquistadores a los conquistados, cualquiera que sea el pueblo, ¿no? Cualquiera que sea el pueblo. Entonces, se unían los pueblos religiosamente o se unían institucionalmente, se unían en países más grandes, en instituciones más grandes, entonces adoptaban una cuenta calendárica, ¿no? Que les correspondía más o que querían utilizar más. Entonces, de todas estas investigaciones, pues ustedes van a encontrar muchísima literatura y todas las literaturas están enfocadas a una sola cuenta, están tratando de medir una sola cuenta. Entonces, yo quiero ponerles estos dos libros de antemano porque primero, los calendarios prehispánicos de Alfonso Caso, él hace la investigación de muchos calendarios, de muchas cuentas del tiempo de la náhuatl, en diferentes lenguas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver la cuenta otomí, ustedes van a ver la tlaxcalteca, van a ver la náhuatl, van a ver un montón de cuentas de esta investigación que él hizo. Y cuando él hizo esta investigación, después, 21 años después, Edmondson empieza a sacar este libro, donde Edmondson se sacó de la barra, era todavía más ñoño, y empezó a hacer una investigación calendárica más profunda, porque a él se le hacía muy curioso que pues estas correlaciones dieran diferentes tipos de cuenta y todas estaban bien. Es decir, pues es que todas están bien. Entonces él empieza a generar una genealogía, genealogía de todas las cuentas. Entonces él empieza a indagar y empieza pues como agruparlas como por divisiones. Entonces vamos a ver ahorita todo este trabajo que hizo él, ¿no? Pero primero entonces aparece Alfonso Caso y 21 años después, entonces aparece Edmondson haciendo esta publicación y después de eso, fíjense, todavía es en 1988. Entonces, ¿cuántos años hace ya de eso que tenemos esta información? Pero lo que pasa ahorita con los contadores de la cuenta
es que no se leen unos con otros. Todos tienen la razón, pero nadie lee al otro. Entonces, para mí yo creo que es importante que empecemos a ver o a aprender, porque es bien rica las razones que tiene cada contador del tiempo y que le está poniendo a su cuenta. Entonces, eso, lejos de diferenciar o de invalidar nuestra cuenta, la está enriqueciendo, porque nosotros podemos enriquecer nuestra cuenta con la investigación de los demás. Entonces, es bien importante que ahorita que ya estamos en esta era tan global, podamos tener esta apertura como para empezar a hablar de las cuentas como una confederación que somos. O sea, hablar de nuestra cuenta, hablar de nuestros descubrimientos y aprender de los descubrimientos de otras cuentas, incorporar lo que a nosotros nos sirve, lo que nosotros con practicidad utilizamos en nuestra cuenta. Pero esa es mi proposición, ese es mi punto personal, sí es una opinión personal, ¿no? Cada uno podemos tener nuestra opinión y eso es totalmente válido. Entonces, lo que le estaba comentando de este señor de Edmondson, que él hace un inventario pero totalmente exhaustivo, o sea, él se acaba todo súper ñoño, o sea, si ustedes leen este libro, él empieza a leer todas las cuentas y empieza a decir, pues esta se correlaciona, y esta correlación, y esta correlación, entonces él empieza a hacer agrupaciones, ¿no? Y él empieza a dividir cada cuenta y empieza a ver de dónde vienen y cómo se van una tras otra, como si fueran secuencia una de la otra, ¿no? Como ir haciendo teléfono descompuesto propiamente, ¿no? Entonces, su gran hallazgo para mí es esto, que acabe de darnos esta genealogía de la cuenta, ¿no? Y aquí les doy la bibliografía y si quieren ya después vamos viendo a ver cómo podemos conseguir la literatura para que ustedes también se puedan estudiarla si son así de ñoños como él y como yo y que les guste mucho leer, ¿no? Es muy rico este libro. Así como nosotros con la náhuatl estamos teniendo un montón de correlaciones, también las cuentas mayas, miren nada más cuántas, estas son poquitas, ¿no? Las correlaciones que están manejando. Las más usadas es la GMT, porque la GMT es la 584, 283, porque están pareados con números julianos, ¿no? Hacen una constante juliana y ahí es donde, como le están midiendo, como le dan el nombre a la correlación. Pero lo importante de esto es que la GMT es la más usada. Y es más usada porque se han hecho pues medidas con eventos celestiales, ¿no? Con eventos de los planetas. Por ejemplo, en el Amochtli de Dresde, pues se ha visto la cuenta de Venus, la de Mercurio, y hay bastantes coincidencias que están pareadas con la GMT, y es la que está apoyando Edmondson porque también es parte de su investigación, ¿no? Ahora, yo como todo, yo les estoy entregando acá el conocimiento, pero pues es para que nosotros hagamos nuestra investigación hasta donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, hasta este punto, la GMT es la que tiene más correlaciones con eventos astronómicos y por eso es la que es un poco más utilizada, ¿no? Y empieza a tener algunas otras cuentas que han ido ayudando a la exactitud de esta correlación, ¿no? Entonces, eso es lo que fungen las demás cuentas, de ir dando más exactitud. Cada investigación va dando más exactitud a la cuenta. Entonces, toda esta genealogía que hace Edmondson empieza a identificar esta cuenta principal como Olmeca. Y entonces es una cuenta que está inaugurada en el verano del 739 a.C. Entonces imagínense, simplemente para ponerlo en perspectiva, ¿no? Y es además de Cuicuilco, ¿no? Ahí es donde se encontró este hallazgo de esta cuenta. Y ahora vamos un poquito a esta parte donde
todas estas culturas, todas estas naciones que hay, a veces se empezaban a juntar o a compartir una cuenta por razón del lenguaje o por razón, de una institución política. Pero el calendario, la cuenta del tiempo, ha sido siempre un asunto de religión. O sea, fíjense cómo la ciencia va de la mano de la conciencia, ¿no? O sea, no está separada la ciencia y la religión, es una misma. Entonces, un poquito aquí, ¿no? Fíjense, el calendario zapoteco fue probablemente utilizado por hablantes de 10 lenguas y el calendario quiché por 7. El calendario mixte puede haber sido utilizado quizá hasta por 7. El calendario de Canyoval por 5 y los calendarios de Yacuñaduy y Tarasco al menos por 3 lenguas. Entonces, es una unión a veces por lenguas, a veces por religión, a veces por institución política, ¿no? Entonces, esto que les digo, ¿no? De la religión, de grupos que se unifican religiosamente, ¿no? Y aquí vemos un poquito un extracto de los nahuas, que también, fíjense, la parte nahua se están utilizando 12 calendarios. Entonces, 3 de los cuales han sido únicos de los nahuas, ¿no? Y los otros 9 fueron compartidos al menos con uno, y en el caso del calendario tlaxcalteca, otros con hasta 5 pueblos adicionales, ¿no? Entonces, es una mezcla de cultura, religión y medida del tiempo, ¿no? Se empieza el calendario como la cuenta del tiempo, como una parte de astronomía, religión, pero termina siendo político. Miren la genealogía, cómo va trazando Edmondson la historia de las cuentas, ¿no? Entonces empezamos con una en el siglo VI, en el siglo VII antes de Cristo, y para el siglo VI, o sea, 100 años después, antes de Cristo, ya hay 6 cuentas. Y después, para la época de la conquista, ya hay 38 cuentas. Entonces se va haciendo una división, como empezando a hablar, le podemos decir que es como un teléfono descompuesto, o podemos decir también que es como una evolución de la cuenta, ¿no? Es dependiendo de qué cuenta estamos leyendo. Entonces él dice, pues hay diferentes razones, ¿no? O se empiezan a hacer, fíjese, hay algunas variaciones en el inicio del año, que empieza en este mes, no, que empieza en este otro. Bueno, pues lo que pasa es que durante este recorrido, pues como que se iba cambiando, ¿no? Es como una evolución, porque la cuenta, como ha sido de 365 días, el año, el Shiwit, la celebración, ha sido de 365 días, entonces se viene moviendo el inicio calendárico. Luego, algunos miden la designación del año es inicial y otros la miden después. Entonces, todas las cuentas que estamos investigando por todos lados, todas están bien, todas tienen una razón de ser, ¿no? Entonces, todas tienen una validación de acuerdo a la literatura que se está leyendo, de acuerdo a las fuentes que se está leyendo. Pero es lo que quiero que se entienda aquí un poquito, ¿no? Que sí hay muchas fuentes y todas las fuentes llevan pues a diferente cuenta. Yo puedo comprobar mi cuenta con lo que sea, pero el punto para mí es, bueno, ¿para qué me sirve mi cuenta, no? La cuenta que estoy utilizando. Entonces, un poquito también la parte miren, de 16 calendarios a 38 en la conquista, ¿no? Ya para el siglo XVI, pues vean un poquito cómo se va haciendo la división de los calendarios. Es como si estuviéramos dividiendo países, o si estuviéramos dividiendo regiones. Aquí es muy interesante cómo se está dividiendo casi estos del siglo I después de Cristo. Es como si estuviéramos prácticamente haciéndolo por secciones, ¿no? Por secciones, si estuviéramos viendo el trópico de Cáncer, vamos viendo como secciones hacia abajo.
conforme vamos yendo al Ecuador, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se va distinguiendo esta parte de inclusive los calendarios de horizonte, ahora los medidores de horizonte, de dónde vienen, dónde están, qué están midiendo, ¿no? Entonces como que tienen su razón de ser. Y bueno, acá es la investigación de Edmondson, pues le lleva, lo más importante para mí en esta parte es que dice, pues no había un calendario bisiesto, sino que nosotros, por esa colonización, estamos tratando de ponerlo bisiesto porque nosotros queremos medir el año trópico. Entonces lo que hicieron ellos es congelar. Entonces el día extra de cada 4 años no se cuenta. Entonces por eso se congela en el Tonalpohualli. Y por eso es un día flor. Y entonces el siguiente día es día flor también, porque está congelado, ¿sí? Entonces se va metiendo en este sincretismo, ¿sí? Entonces la cuenta de bisiesto se empezó a introducir. Es como si hubiera una confusión en ese momento de cómo medir el tiempo a partir de que llega el calendario juliano, y con el calendario gregoriano, entonces empieza a haber esta mezcla y este sincretismo. Algunas cuentas regresaron y otras cuentas ya no regresaron. Entonces, si se rompe el vínculo, entonces les voy a pasar otro ahí en el mismo canal, ¿eh? Bueno. Entonces, como conclusión de todo este show, ¿no? Esta es la genealogía de Marín, la línea del tiempo del profesor Marín. Por 200 años de la historia mexica, estamos tratando de evaluar toda nuestra historia que viene desde los Olmeca. Entonces, también ahí vamos a romper ese paradigma de tratar de escuchar toda la historia, ¿no? De tratar de ver que nuestra historia no se reduce a estos últimos 200 años antes de la conquista, antes de la invasión, sino que es una cultura mucho más rica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión para mí? Pues que sabemos muy poco de la cuenta del tiempo, que estamos en una investigación constante de la cuenta del tiempo, que durante la historia pues han existido infinidad de cuentas. Hay mucha investigación de diversos autores que se han hecho sobre diversas cuentas, y todas las cuentas pues se validan de acuerdo a esa investigación, a esas fuentes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En mi punto de vista, ¿qué tenemos que hacer para entender una cuenta del tiempo? Pues primero que nada entender la cosmovisión de la cuenta, entender el idioma de la cuenta, ¿sí? Porque no es lo mismo estar en una cuenta zapoteca que en una cuenta náhuatl, que en una cuenta maya. Todos tienen una cosmovisión diferente, lo van a ver en el color de los rumbos, lo van a ver en el significado de los días, lo van a ver en la forma en la que cuentan el tiempo, el sincretismo religioso que después entró. Entonces, vamos a entender ese contexto de la cuenta que estamos estudiando. Es lo más importante. ¿Qué mide la cuenta que estamos estudiando? ¿Cómo funcionan sus diferentes engranajes? Que al final es lo más importante, ¿no? Y nosotros vamos a ver estos engranajes de todas las cuentas, cómo funcionan y cómo podemos entender nosotros ese cambio o cómo están adaptándola cada uno de los contadores del tiempo, ¿no? Entonces, la cuenta del tiempo es la cosmovisión, la forma de ver y conectarse con los entornos. Y ya entrando ahora sí ya en materia, ¿no? Ya vamos a acabar con el choro acá. Y vamos a empezar, por ejemplo, con las cuentas principales. La cuenta principal es la cuenta de 13 y la cuenta de 20. Y luego empezamos a integrar la cuenta del 9, que como nos dice también el Temachtiane Artemio, pues el 9 es la constante del universo. Y ustedes lo van a ver. Ya cuando vayamos avanzados en el estudio de la cuenta, lo van a empezar a ver cómo el 9 es la que está uniendo todas esas cuentas, la que está amarrando todas esas cuentas. Pero el Tonalpohualli
está en la cuenta de Venus y está de metiche también en la cuenta de Martes. Entonces como que las está agarrando a las dos y estas dos cuentas se empiezan a juntar cada 18 fuegos nuevos. Entonces imagínense la sincronicidad del 9, ¿no? La constancia de ese 9. Entonces el 9 lo vamos a encontrar por todos lados en la cuenta. Es la constante que está totalmente midiendo, ¿no? Es como un pulso. Es como un pulso. Esa sería, por ejemplo, para mí la definición, ¿no? Además que el 9 es el número de Quetzalcóatl, ¿no? Cuando estamos viendo los 3, entonces imagínate, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita empezar con el Tonalpohualli. El Tonalpohualli pues significa el tona, la luz y el calor. El tonal es una unidad de tiempo, es un día. Esta unidad de luz y calor, y Pohualli pues es la cuenta de la luz y del calor. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Por qué la luz y el calor? Pues cuando empezamos a ver otras mediciones astronómicas, hay algo que se llama, por ejemplo, en la astrología, las astrodinas. Y las astrodinas miden esa conjunción planetaria, la fuerza de esa conjunción planetaria. Entonces empiezan a haber picos de más fuerza y picos de menos fuerza, dependiendo las conjunciones. Entonces, el Tonalpohualli, a mi punto de vista, es la cuenta de la refracción solar. O sea, así como tenemos luna nueva, luna creciente, luna menguante, luna nueva, está reflejándonos cierta luz. Y tanto la luz como la gravedad de la luna está jalándonos. Entonces así los demás planetas, de acuerdo a su cercanía, de acuerdo a su lejanía, de acuerdo a su fase, de acuerdo en qué punto están, de acuerdo con qué estrellas están juntándose para darnos esa refracción solar. ¿Qué tanta luz, qué tanta refracción solar qué tanta luz solar, luz y calor nos están reflejando, ¿no? A fin de cuentas, el universo es electromagnético, ¿no? Entonces estamos haciendo una cuenta electromagnética, ¿no? A ver si no me veo muy hipiosón aquí en en esa plática, pero prácticamente eso es lo que podemos ver con esta evidencia, ¿no? Y entonces estamos hablando de conjunciones astronómicas que le dan fuerza al día, esa luz y calor, refracción solar o electromagnetismo, ¿no? Fíjense cómo aquí estamos viendo diferentes tipos de cuenta, cada uno con sus mediciones, cada punto en el tiempo, pero también estamos viendo las órbitas, lo estamos midiendo las órbitas, lo estamos viendo cómo se ve desde la Tierra esos planetas, hacia qué dirección están apuntando los planetas, ¿no? Entonces es muy importante esta relación que hay entre las constelaciones, los planetas y la Tierra, ¿no? Porque no estamos midiendo el sistema como si fuera desde el Sol, sino lo estamos midiendo como se ve desde la Tierra. ¿Cuál es la luz que está reflejando allá? Y entonces, pues el Tonalpohualli, un poquito de cosmovisión. Yo creo que esto, espero que ya tengamos un poquito de conocimiento del Tonalpohualli. Si no, por ahí vayan levantando la mano. Ahorita lo vamos a empezar a ver desde este cero. Pero si se aburren mucho, pues me dicen y nos saltamos también. Como parte de la cosmovisión, a mí se me hace muy curioso también ver, por ejemplo, el código, el Amoshli Borgia, cómo está separado en rumbos, ¿sí? Este es el rumbo rojo. ¿Y este qué rumbo será? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué rumbo es este? Norte. Son los inicios de Trecena, ¿no? Eso, el rumbo blanco. Aquí está Ocelot, Miquistli, Tecpach. ¿Sí lo ven? Y luego acá está, ¿qué? El Cihuatlampa, ¿no?
todos los azules, está Venado, está Mazatlán, Quiahuitl, ¿sí se ve? Y luego aquí está, ¿cómo se llama este rumbo? Es el rumbo del oriente. El Huiztlampa, ¿no? Está Flor, está Malinali. Entonces son los rumbos del sur. Sí, ¿verdad? Los rumbos del sur. Sur. Pero sí vemos, ¿no? Y además es un camino de 52 días. Son 5, se divide el Tonalpohualli en 5 de 52 días. Es bien curioso cómo tenemos una consecución, ¿no? Entonces yo les invito a que se impriman el Códice Borgia y que lo empiecen a leer como biombo, ¿no? Da una información bien bonita cuando empezamos a verlo de esta forma. Aquí son 2 páginas. Cada uno de los rumbos son 2 páginas. Esta es una página y esta es otra. Entonces aquí van a ver 8 páginas, ¿sí? De todo el Tonalpohualli. Como se empieza a leer, es como un telar en maya. Se empieza a leer como un telar. Miren qué bonito, ¿no? Empieza con Imix, que es Zipacli, y termina con Ajpu, que es Flor. Y entonces empieza a dividirse en veintenas, ¿no? Entonces es una disposición que está cambiando la forma de lectura. Y vean cómo concentra un telar, unos puntos de energía, y cómo se va, es como si estuviéramos viendo una Zacuali, ¿no? Como si estuviéramos viendo una pirámide, como si estuviéramos viendo un telar, ¿no? Entonces vemos el tiempo o la cosmovisión, como nuestros abuelos, nuestras culturas nativas siempre lo han estado usando en su vestimenta. Entonces es muy curioso eso. Entonces una permutación, entonces el Tonalpohualli, de una permutación de 13 por 20. 13 números, 13 numerales y 20 energías. Y pues es esta cosmovisión de los 13 cielos, de los 9 mictlanes, del Chignaumitla, ¿no? Los mundos, que no me gusta decirle a mí inframundo, yo lo siento más como es, ¿no? El mundo donde de los que no tienen carne, de los descarnados, ¿no? Entonces el Mictlán, los 9 Mictlanes. Entonces es otra dimensión con la que estamos conviviendo en este mismo. Dicen los abuelos, no, pues cuando te vas a dormir es una muerte chiquita. Entonces tú te vas a dormir y estás practicando para que no te pierdas el día de la muerte, para que no pienses que estás soñando el día que te mueras. Entonces, si estamos conscientes en el sueño, estamos practicando cada noche para cuando entremos al Mictlán definitivamente y cuando vengamos del Mictlán de regreso. Hay una historia muy bonita que cuando decía el niño, nacía el niño, le decían, ya vienes del Mictlán. Entonces, fíjense qué bonito, hasta se me pone la piel chinita, ¿no? Pero fíjense cómo el niño viene del Mictlán y regresamos al Mictlán cuando fallecemos, cuando perdemos el cuerpo. Entonces, quien nos trae del Mictlán es la señora del Mictlán. Y quien nos lleva al Mictlán es el señor del Mictlán. Entonces nos trae la fuerza negativa y nos lleva la fuerza positiva, ¿sí? Nos trae la fuerza femenina y nos lleva la fuerza masculina. Entonces es una dirección de tiempo bien bonita. Por eso tenemos que estudiar y entender la cosmovisión, ¿no? Para que podamos entender los porqués de nuestra cuenta. Entonces, pues cuando empezamos a ver la cosmovisión, si ustedes han estudiado un poquito ya la cosmovisión, pues empiezan a ver qué son los árboles, ¿no? O los 4 Tlalocan, los 4 Tlaloc, o los 4 Tezcatlipoca, o los 4 rumbos, ¿no? Primero es el ser supremo que se divide en 2, en Ome, y luego ese Ome, el señor y la señora 2,
dan vida a estos 4 árboles y estos 4 árboles sostienen el cielo, ¿no? Y esto también lo vamos a ver en el Códice Borgia. Y vean cómo cada rumbo está aquí, la explicación de cada rumbo. Vean los nahuales, por ejemplo, ¿no? Todos los nahuales del Tlahuistlampa, todos los nahuales del Mictlampa. Y es bien curioso cómo están cada uno con su cargador nocturno. Fíjense, los cargadores fueran nocturno. Los cargadores diurnos. Tecpatl, ¿sí? Ahorita nos vamos, pero ya les vuelvo a mandar la llamada, ¿sale? Ahorita les mando el vínculo nuevamente. Listo. Ya estamos de regreso otra vez. Les voy a compartir pantalla. ¿Ya estamos todos los que estamos? Yo creo que no, porque estábamos 22 y ahorita nada más hay 9. Quién sabe si... Creo que ya se están empezando a unir. A ver, les damos un momentito. Pues si quieren vamos a aprovechar para conversar de esto. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos más que excelente, pero me gustaría escuchar a los compañeros. Cintia, ya te vi que ya te conectaste. Así es, aquí estoy, Temachtiani. Vamos muy bien, Tiago. Qué hermosa introducción. Ay, qué susto con las actividades, ejercicios que debemos hacer, pero me anoto. Soy del grupo de las ñoñas. Vientos. ¿Quién más? ¿Cómo ven? Entonces, ¿nos la seguimos? Yo creo que sí nos la seguimos. ¿Quién sabe por qué? ¿Tienes el enlace que me lo puedas mandar para mandárselos? Ah, ya lo mandaste. Lo mandé ahorita, aproveché ahorita para mandarlo. Ok. Entonces continuamos. Listo. Pues entonces nos habíamos quedado en esto, en los rumbos, ¿no? Que bueno, aquí apunten ahorita los colores, porque también vamos a hacer un ejercicio ya también más adelante
de cómo se dice nuestro nombre que nos toca en la cuenta, ¿no? Tiago, vamos a anotar los colores de qué cuenta o de qué tradición. Este es en náhuatl. Tengo como 10 registradas. Aquí está en náhuatl. Aquí lo tengo. Si quieren, ahorita vamos a hacer el ejercicio con estos dos, que es náhuatl y que es maya. Pero es maya yucateco. Entonces ahorita vamos a hacerlo con esto, ¿no? Ahí lo tienes rojo en oriente. Chac, Chichiltic, Sac, Istac, Choj. El primero es maya, yucateco, y el segundo es náhuatl. Listo. Pues continuamos entonces. Entonces entramos ya a... ¿Qué colores era? Era rojo, negro, rojo y negro. Sí. No, era azul. ¿Era azul? A ver, ¿Lo regresamos? Gracias. Listo. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Porque se oye tremendo. Muchas gracias. Listo. Pues entonces ahora sí seguimos. Parece que ahora sí ya estamos todos. Y entonces entramos a los numerales. Y pues esto, aquí están en 2 idiomas nada más, ¿no? Entonces estaría bonito si ustedes quieren ya estudiarlo directamente en el idioma de su tradición. Aquí yo tengo el maya yucateco, el maya quiché y náhuatl, ¿no? Y ahora sí que la pronunciación, digo, pues el náhuatl es un idioma hablado, no es un idioma escrito, ¿no? Entonces, pues si lo vamos a escribir, según la idea fue que escribirlo como se escucha. Entonces, pues esa es más que no. Yo por eso lo escribo con J, ¿no? Porque la H en algunos es muda, otra es que va junta con la C, la CH, pero otra suena como una J chiquita, ¿no? Como Xutekuchtli, ¿no? Entonces eso ya es una particularidad pues de cada uno como quiera y como esté viviendo su cuenta y su forma de ver el idioma, ¿no? Ahora sí que no se va a juzgar a nadie, yo creo que todos nos entendemos, ¿no? En ese sentido. Primero son las 13 aves y es muy interesante cómo lo llama también Edmondson, que le dice el ciclo del aire. Entonces, pues muy bonito, ¿no? Como Avatar. Sí, ¿no? Pero es el ciclo del aire, o sea, no es el ciclo del día. No son las 13 aves diurnas, es el ciclo del aire, ¿no? O sea, está más junto con Ejecatl que con la luz, ¿no? Entonces es muy interesante la perspectiva que lo tiene, simplemente para que lo vayamos teniendo en cuenta, hablando de romper paradigmas, ¿no? Entonces estos 13 también se relacionan con 13 constelaciones que están escritas en el Códice París y que luego Argüelles también las quiso utilizar por ahí con su calendario de 13 meses y tienen las constelaciones de Argüelles tienen otros nombres y estas son las constelaciones que vienen descritas en el Amochtli de París, ¿no? El que estaba en París, que es maya también, creo que es maya de Mayapán. Ahí habría que verlo, ¿no? Pero el punto es que lo que le estaba diciendo hace rato, que están conectadas la posición de los planetas en contra de esas constelaciones, ¿no? Entonces hay una fuerza que está entregando la constelación en conjunción con ese planeta. Entonces es un poco como la astronomía, ¿no? Como la astrología.
de este tiempo, como la astrología china también, ¿no? Entonces es muy curioso que el conocimiento en todos lados es el mismo. Antes, por ejemplo, hay una tendencia, hay algunas, astrología que incluye una tercera constelación, que es la constelación de Ophiuchus, ¿sí? Y pues se dice que el 13 es de mala suerte, ¿no? Pero pues el 13 es el número mágico, el número que está juntando todas las cuentas, ¿no? Entonces no puede haber un número si no es un número de mala suerte o de mal agüero, si no es por una, a mi gusto, por la misma causa que se inventó la Inquisición, ¿no? Para tratar de eliminar otras formas que no estuvieran alineadas, como la forma de pensamiento de los que querían llevar la religión, ¿no? Entonces empezamos a hablar de romper paradigmas, y este es el paradigma que primero se rompe, ¿no? El de 13. Entonces, pues vemos que este 13 está apareciendo, pues en muchas cosas también. El 13 hace referencia a los 13 cielos, ¿no? Esos 13 cielos de la creación, en donde va bajando desde el Dios 1 al Dios 2 al Dios 4, donde se van separando hasta que llega tal cual a nuestro cielo, ¿no? Al Tlaltipac, a la dimensión que estamos viviendo, si le queremos llamar así, ¿no? Para mí es como si fueran dimensiones, porque si nosotros empezamos a entrar a las 9 dimensiones del Mictlán, o a las 13 dimensiones del cielo, ¿no? Entonces son como que en la cosmovisión, para mí lo que está platicando son de estas dimensiones de tiempo que se están buscando, ¿no? Y lo más hermoso es esto, ¿no? De las 13 articulaciones, pero fíjese cómo se lo voy a decir, que dan movimiento al cuerpo. ¿Qué es lo que hace una articulación? Da movimiento. Entonces es muy curioso que se estén relacionando las 13 articulaciones con el movimiento. Entonces tenemos un nahual, que es una energía, y tenemos un numeral, que es un movimiento de esa energía. ¿Cómo se mueve esa energía? Se empieza a desdoblar y lo vemos geométricamente, pues el Dios 1 es un punto adentro, ¿no? Había la nada y está el vacío, pero luego se manifiesta y es uno. Y luego se hace Ome, y entonces con ese Ome ya tiene una referencia, y lo juntamos y es una línea. Pero luego son 3, y ya tenemos un plano. Y luego son 4, y tenemos lo que es el tetraedro, ¿sí? Esta figura que estamos viendo aquí, que es un triángulo de 3 puntas. Y es el número 4, que es 1, 2, 3, 4. Ese número es el de la estabilidad, el de la forma, el que le da forma a la tercera dimensión. Entonces estamos viendo ya una figura tridimensional cuando empezamos a unir 3 puntos, ¿no? Entonces es muy curioso cómo se está moviendo esta cosmovisión, cómo va bajando, cómo va transformando, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy mágico cómo empieza a platicar la cosmovisión, la historia de los números, ¿no? A partir del 0, de lo manifestado hasta que se manifiesta y está dando vida a los 400,000 dioses, ¿no? Parece que era, ¿no? A los 400,000 esencias. Entonces, del 1 al 2, del 2 al 4, y del 4 que da vida ya a todas las demás esencias. Entonces es muy mágico para mí cómo se explica. Y también esto es lo que se ha relacionado con el Nepohualtzitzin. Y también por ahí lo vamos a ver y vamos a contar. Vamos a contar con esta cuenta, porque es muy diferente contar en números arábicos y contar con los números de punto y raya. Entonces, ustedes van a ver qué mágica es la cuenta cuando empezamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Empezamos a entender. Si aún es mágica ya contándole números arábigos, pues ahora imagínense, ¿no? Muy bien, pues ya casi estamos sobre el tiempo. Vamos a tratar de terminar esta parte del Tonalpohualli y luego empezamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, ahora esta parte
Déjenme darle entrada a alguien más. Ahora esta parte es de la cuenta de las trecenas. La cuenta de las trecenas, como la habíamos visto hace rato, pues la Moshli Borgia está por ciclos de 52 días. 5 ciclos de 52 días. Por trecenas y por rumbos. Entonces empiezan a acomodar en orden de las trecenas. Y en este telar que estamos viendo aquí, si le empezamos a contar, aquí está el 1, aquí está el 13 y el 14 es el X, que X viene siendo Ocelot, ¿no? Aquí lo tenemos en consecuencia, ¿sí lo están viendo? De 1 a 13 rojo, de 1 a 13 blanco y así se van permutando. Entonces, como se vería si lo hiciéramos en un trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer con nuestro Tonalpohualli en esta cuadrícula, pero algo muy importante que quiero que hagan es que empiecen a numerar. El telar y el tejido de la araña son muy parecidos a la cadena de ADN. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, es simplemente como estarlo viendo en una tercera dimensión, porque lo vemos en un plano, eso que estás diciendo, pero ahora ya estás empezándolo a ver en dimensión, y esa es precisamente la magia, ¿no? Porque no es algo que es constante. Ahora dicen ellos, el cuadrado no se mueve, lo que se mueve es un rectángulo. Miren aquí arriba, ¿no? ¿Cómo se llama? El número dorado. Fibonacci. La proporción áurea, ¿sí? Que es también un rectángulo. Gracias, Cintia. Que es también un rectángulo. Y entonces nosotros tenemos un rectángulo de 13 por 20 que le da movimiento al tiempo, ¿no? Se va moviendo durante el tiempo, o sea, es como una espiral que se está moviendo en el tiempo. Yo me emociono mucho y se me pone la piel chinita cada que empiezo a ver estas coincidencias, ¿no? De esta profundidad de la cosmovisión de la cuenta. Ahora, ¿cómo empezamos a contar? Pues aquí empezamos a contar como se empieza a contar con el Nepohualtzitzin. Y si no, háganse también la idea de, si no tienen un Nepo, traten de buscar por ahí uno y hacerse uno. Yo me hice uno con una cajita y unas cuentas. Y es bien bonito porque ustedes también, ¿no? Lo pueden hacer. Unas cuentas y unos hilitos y unas cuentitas de madera y las pinté estas. Entonces ya ahí tengo mi Nepo. Es bien fácil, ¿no? Entonces, es muy fácil ir contando aquí en el Nepo, pero fíjense aquí cómo se va contando, es exactamente lo mismo. La idea del 0 no es que haya 20 números, sino que hay 19, porque el primero siempre es el 0. El 0 es la ascendencia, el 0 es la completitud. Entonces, Senpohualli, una cuenta completa, es el número que completa el 0, no es el número que empieza, es el número que completa. Entonces, siempre que vamos a ver un 0, en la primera posición, en la posición de los unos, en la posición de los 20 y de los 400. Entonces, la primera posición, aquí cuando estamos entrando a 20, es un 0. No cuento nada en la posición de los unos, pero cuento 1 en la posición de los 20, entonces es 20. Y luego ahora tengo 1 en la posición de los 20 y tengo 1 en la posición de los unos, 21. ¿No? Y luego aquí, por ejemplo, 30, tengo 10 más 20. Sí, nos vamos explicando, es bien bonito, ¿no? Entonces vamos integrando las posiciones. Y ahora fíjense, ¿cómo se diría esto? ¿Se acuerdan cómo se cuenta? Vamos a contar, ¿no? No escucho. Ome. Yeyi. Nawi. Macuili. Chicoase. Chicome.
Chicnawi, Mactlactli. Muy bien, Mactlactlihuanse, Mactlactlihuanome, Mactlactlihuanyeyi, Nawi, Caxtoli. Caxtoli. Ahora fíjense aquí qué bonito, ¿no? Caxtoli. ¿Cómo se ve Caxtoli? Y Sempowali. Entonces, ¿cómo se diría aquí? Sempowali, Juan, Caxtoli. 35. 20 más 15. Si es una forma bien diferente de contar, ¿no? Nos rompe el paradigma totalmente. Entonces, fíjense, ¿cómo se dice 40? Ome Powali. No es Sempowali, es Ome Powali. ¿Cómo se diría 60? Jaypowali. ¿Cómo se diría 100? Macuilpoali. Son 5 de 20, ¿no? Macuilpowali. Macuilpowali. Ahora fíjense aquí 90. Son 10 y 4 de 20. Nahuipoali, Guanmatlactli. Exactamente, Napowali, Guan, Mactlactli. Bien bonito, ¿no? Ahora estos 400. Aquí ya sabemos cómo se dice, ¿no? Se dice Sempowali, Omepowali, Yeyipowali. ¿Y aquí cómo se dice el 400? ¿Se acuerdan? Sensontli. Sensontli. Entonces, ¿cómo sería 2 cuentas de 400? Ome Sensontli, ¿no? Es bien bonito, y es bien fácil. Entonces ya juntamos 400 más 20 más 1. Sensontli, Juan, Sempowali, Juan. ¿Qué sería esta siguiente posición? Juan Powali, 1. Y luego más 1, ¿cuánto sería? Juan C. 421. ¿Sale? Entonces ya sabemos contar por lo menos hasta 400. Yo sí me emociono, no sé ustedes, ¿eh? Sí, también. Bueno. Y esta es otra cosa bien bonita también. De cómo cada lenguaje le da un nombre y le da una esencia a cada una de las 20 energías. Ustedes van a leer, por ejemplo, las energías, las van a leer en maya yucateco y suena diferente de la cosmovisión del maya quiché. Entonces, por eso para mí es muy importante entender de dónde viene esa cosmovisión, cómo es que se está desdoblando ese número 0 para llegar a 20, ¿no? Porque ahí es donde te está explicando cuál es el significado de esa cuenta. Por eso lo bonito de aprender una cuenta es aprender la cosmovisión. Hay un libro que se llama Amochtepetl, creo que se llama así, y se los voy a pasar en la bibliografía. Y este libro habla de cómo se hablan diferentes, de cómo se cuentan la misma historia, diferentes fuentes, diferentes cosmovisiones. Entonces es bien bonito entender de dónde viene esa cuenta que tú estás leyendo, ¿no? Para que puedas entender ese trasfondo y esa belleza que hay detrás de ese conocimiento que te están pasando, ¿no? Aquí vemos un poquito en maya yucateco, en maya quiché, los significados. Y en el códice Borgia, en el Amoxtli Borgia,
vamos viendo también que cada una de las energías pues trae un poder, trae un regente, trae un cuidador, trae un chalán. Yo le digo que es como un chalán, ¿no? Es como una esencia que te está ayudando, que te está empoderando, ¿no? Y es como un camino, fíjense, el camino que va platicando esa cosmovisión que empieza con Zipactli. Y aquí si no unimos esas láminas, pues no nos damos cuenta cómo en 5, 1, 2, 3, 4, 5 láminas se termina 10 nahuales y luego se regresa en esas 5 láminas, miren. Entonces una parte que se desdobla del... Yo por aquí tengo el mío. Y es bien bonito, bien mágico ir viendo cómo se está desdoblando ese Amoxtli, ¿no? ¿No? Y lo empezamos a ver. No se ve aquí. Pero sí se ve el biombo, ¿no? Entonces cuando empezamos... Sí, se ve. Cuando empezamos a recortar el biombo y lo empezamos a unir, en realidad empezamos a ver un poquito más de la cosmovisión, aunque no sepamos leer todavía, pero si ustedes empiezan a unir estas partes de la Moxtli, empiezan a ver la consecuencia que tienen. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo como si estuviéramos leyendo un libro, ¿no? Pero ya cuando lo estamos leyendo como un biombo, como se debe de ser, entonces te empieza a revelar esa secuencia de los tonos de los nahuales, ¿no? Entonces, si quieren, eso es parte de de querer entender un poquito más la cuenta, de que ustedes agarren una Moxtli, el Moxtli Laúd, también ese que tiene la Temachtian y el Ferjerbar y Meyer, también son unos Amoxtlis bien ricos, bien bonitos, ¿no? Entonces, el Laúd, el Borgia o el Ferjerbar y Meyer también, que están muy bonitos, los pueden imprimir y empezar a ver cómo se ve ese Amoxtli ya, si lo podemos leer así de corrido, porque yo al principio lo empezaba a leer como libro y no entendía nada, ¿no? Pero ahora ya empezamos a entender un poquito más, aunque no sepamos leer todos los ideogramas, ¿no? Y esta es otra investigación que hace muy bonita Edmondson, donde empieza él a ver cómo se veían cada uno de los nahuales en 13. Por ejemplo, aquí pone 13, ¿no? Por él pone todo lo que encontró en cada una de las cuentas que encontró, cómo se medían, cuál es el significado. Por ejemplo, algo que me resuena mucho aquí es que, pues, pie nosotros no lo vemos, lo tenemos como perro, como Itzcuintli, ¿no? Pero antes de que se hiciera este cambio, de que adoptaran ese cambio, se llamaba pie. Malinali, por ejemplo, Malinali era, aquí está, que era mandíbula o torcido, ¿no? Entonces, es bien bonito ir viendo cuál es el significado, porque eso hasta nos dice un poquito más de esa energía, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante entender esa cosmovisión y particularmente esa cosmovisión de ese pueblo que está adoptando ese calendario, ¿no? Esa cuenta del tiempo. Aquí otra vez, bueno, yo me estoy sesgando un poquito porque son los que me gustan más, los que me han brindado más información, con los que he crecido un poquito más. Entonces el calendario, la cuenta Quiché y la cuenta, ¿cómo se llama? Maya, el de Mayapán, el yucateco, ¿no? Entonces son un poquito los números. Además de que la belleza de estos números, yo me imagino la complicidad que se tenía un contador maya para hacer la Moxtli, que llegó a esta conclusión de hacer los números, de hacer estos ideogramas bien fáciles de reproducir, para que pudiera hacer la escritura rápida de lo que estaba documentando, ¿no? Entonces a mí se me hace un genio, ¿no? Que se haya llegado a esta reducción del ideograma de la energía, ¿no? También que además te da muchísima
información, simplemente verlo de esta forma o verlo de la manera que lo estamos viendo normalmente, que es en los códices, en los Lamoshlis nahuas, ¿no? Ahora, esto algo bien bonito, por ejemplo, puedan ver aquí la parte del cuerpo que está rigiendo o que está dominando su sello, su nahual, ¿no? Ahora ya saben que su nahual tiene un movimiento, tiene un número que le está dando movimiento, ¿no? Pero a ver, bueno, vamos a seguir aprendiendo. Si quieren, digo, cada una de estas láminas es un montón de información y podemos profundizar hasta donde quiera, ¿no? Pero estoy tratando como que darles una probadita de todo el Tonalpo Wally para que ustedes puedan ver, pues, por a dónde nos vamos, ¿no? A mí lo que se me hace increíble es que, bueno, si yo veo el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema nervioso y el sistema linfático, miren cómo son sistemas que van unidos. O sea, es uno solo. Cuando está fluyendo la sangre, está generando una carga eléctrica. Y algo que no nos se cuentan y que hemos perdido mucho es la sangre en la sal, los electrolitos. Pero nosotros por esa no tenemos suficiente carga eléctrica porque no tenemos suficientes electrolitos. Entonces nuestra sangre, nuestros procesos metabólicos no fluyen tan rápido y entonces el cuerpo se empieza a deteriorar porque somos una batería, ¿sí? Entonces es bien bonito cómo empezar a entender que todos estos sistemas en cierta forma están unificados, están unidos y que además... Perdón, ¿no le faltaría ahí, bueno, yo agregaría ahí un mapa con los meridianos? Ahí tienes, pues fíjate. Sí, ya lo vi. No, y es que es total, porque los meridianos tienen que ver con el punto cardiovascular, o sea, de la sangre y del sistema nervioso, o sea, los dos, y del sistema linfático. O sea, esos puntos que estamos viendo de los nadis, como le llamamos, son los puntos de la acupuntura, que son esos puntos donde se está juntando, donde está pasando la energía y que se pase. Eso es lo mágico también de esto, ¿no? Es increíble como toda esa información está ahí, pero esto que dices totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, los meridianos tienen que ver con el movimiento de la sangre, la electricidad, el sistema linfático y el sistema óseo. Exactamente son esos puntos de energía los que se están abriendo, cerrando. Y fíjense cómo dice también el abuelo Artemio, de los 20 dedos, ¿no? Y fíjense los puntos de acupuntura que tenemos en los dedos, las terminaciones nerviosas que tenemos en los pies, cómo se hace el mismo masaje, la misma podología, cómo se hace, ¿no? En los pies, porque son terminaciones nerviosas que estamos estimulando. Entonces tiene muchísimo sentido para mí cuando nos dice, por ejemplo, en este libro del manual didáctico del Nepohualtzitzin, el que les pasé, no sé si hayan tenido la oportunidad de darle una ojeadita, dice que si trazamos unas líneas entre las dos manos y los dos pies, pues tenemos un cuadrado humano de 20 elementos, ¿no? Entonces son 4 por 5, 20. Entonces es precisamente esto, ¿no? Que tenemos estas energías, estos puntos energéticos en todo el cuerpo. La idea de las 20 familias, de formar una bandera, un pantli, ¿sí? Que cuando se junta un calpuli, entonces saca su bandera, ¿no? Es su pantli, es su forma, es su unión de esos 20 energías. Es una parte de la cosmovisión que también se me hace muy bonita. Y bueno, la parte de las trecenas, ¿no? Esta es otra. También lo tiene ahí la Temashtiani Violeta, ahí atrás en su pared. Y es del Amoshli Fergerbar y Meyer. Que fíjense, aquí empieza con Zipacli y aquí tiene todo el Tonalpo Wally.
empieza con Zipactli. ¿Y cuál es la segunda trecena? ¿Se acuerdan? Aquí está, mira. ¿Cuál es la segunda trecena? Ocelotl, ¿no? Entonces, ¿qué está aquí? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ocelotl. Y luego, ¿qué sigue? Mazatl. Y luego, ¿qué sigue? Xochitl. Y luego, ¿qué sigue? ¿Ya vieron? Y llega el cargador. Luego Miquistli. Luego Quiahuitl. Y tenemos aquí las 20 trecenas. Y aquí de la misma forma también. Nada más que aquí, en el libro de la Greca Escalonada, también es un libro bien hermoso también que habla de geometría. Que habla de la geometría de la cosmovisión. Y entonces miren cómo es una espiral que va ascendiendo. Entre el aire, entre la representación de la vida y entre la representación de la muerte. Miren cómo se crea una dualidad y cómo va subiendo esa espiral. Primero empieza en la trecena del lagarto, va a Ocelot, la trecena de Mazatl, regresa a Xochitl, luego se va a Acatl, Miquistli. ¿Sí ven cómo es una espiral ascendente? Así es, similar a la cadena de ADN. Eso pudiera, bueno, creo entenderse un poquito más en una forma cilíndrica y toroidal. Exactamente, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, a mí se me hace la parte esta de la cosmovisión que tenemos en nuestras manos, esa profundidad de la cosmovisión. Digo, ¿cómo han llegado ellos a este Tlamatilistli? ¿No, Cintia? ¿Cómo han llegado ellos ya a este conocimiento, a este punto de conocer pues el telar de la energía en la que vivimos, en la que nadamos, ¿no? Es increíble para mí. Así es, y creo que también tenían, aunque no lo he visto registrado, tenían conocimiento, pues, de lo que sí conoce usted de Machiani, la semilla de la vida, es parte de su logo. Nada de Temachtiani. Soy facilitador. Bueno, abuelo. Yo creo que para abuelo sí califico ya. Sí. Bueno, todos somos abuelos. Sí, la semilla de la vida es el mismo concepto de la creación. Es del 0, el 1, el 2. Es la misma cosmovisión platicada desde otra latitud. Es increíble. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el Tonalpohualli, pero en ese periodo grande de una cuenta larga. Entonces aquí estamos viendo una cuenta larga totalmente desde el Bactún 1, los 13 Bactunes. Entonces es como si estuviéramos viendo un patrón, por eso les digo que son patrones que se repiten, y más que patrones un fractal, porque aquí cada cuadrito son 20 tunes, 20 tun. Entonces es un fractal, ¿no? Estamos viendo en un periodo de la cuenta larga, estamos viendo un Tonalpohualli grandote. Entonces estos son como los eventos históricos que se van dando, que van pasando en cada uno de los Bactunes, ¿no? Que son 13 Bactunes. Está muy completa esa línea de tiempo. Está increíble. Excelente. Está bien viajado. Este es para platicarlo con un fueguito y un tepache bien cargado. Sí. Pero bueno, por ahorita vamos a dejarle así. Y bueno, ahora lo que sigue, ya vamos a dejarle de bla 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 y vamos a chambear. ¿Sí ven cómo se ve de bonito el telar? Ahora vamos a hacer nosotros nuestro telar. Tenemos que son 13 energías. Vamos a ver dónde está.
Podemos hacerlo aquí. Pero lo que me interesa más es que le pongamos un número. Que le pongamos un número a ese... a cada día. A cada día del Tonalpohualli. Porque al ponerle un número ustedes se van a dar cuenta de cómo está dividido. Por ejemplo, acá lo estamos dividiendo en 52. Aquí. Pero aquí lo estamos dividiendo en veintenas. Entonces, por ejemplo, ¿qué energía en el Tonalpohualli son ustedes? Alguien que me diga. Omezipactli. Omezipactli. Entonces tenemos Zipactli y luego ¿dónde tenemos Ome? Aquí, en la tercera veintena. ¿Y dónde estamos? Aquí en la trecena de Xochitl. Y es el número 20, 40, 41. Sí, entonces empezamos como que a relacionarlo también por rumbos y por todo. Entonces ustedes pueden ahí sí, ¿cómo lo quieren relacionar? ¿Quieren relacionarlo aquí por rumbos, como está aquí? ¿O quieren relacionarlo por veintenas? ¿O quieren relacionarlo por trecenas? ¿Dónde es que teníamos las trecenas? Aquí vamos a salirnos para ver las trecenas. Las tres opciones, por favor. Sí, ¿cómo es como lo visualizan ustedes? Entonces eso, si quieren, lo echamos ahorita o nos vamos. O le damos una... Aquí, miren, esta parte. Si por trecenas, por eso les decía que lo hiciéramos en una cuadrícula, o por veintenas, o por 52avos, o en espiral. Hay hasta algunas versiones de la cuenta del tiempo que la ponen así en espiral, bien hermoso. Como la del Temachtén y Gastón, ¿no? También, ¿no? Bueno. Temachtén y Viole, una sugerencia. Sí, Podemos verlo en forma de telar para así poderlo integrar con las clases de nahualismo del Temachtén y Artemio. claro. Sí, me parece que sí. De hecho, nosotros, los que estuvimos estudiando aquí, lo vimos en las cuentas de 52, lo vimos en las trecenas, y bueno, en el telar no, entonces lo podemos ver ahí en el telar, claro. Miren, ¿no? Muchas gracias. Y también hasta las que saben tejer, pues imagínate tejer así, ¿no? Con rumbos, con colores, y imagínate lo que estás intentando, lo que estás poniendo en tu intento, qué bonito, ¿no? Bueno, pues ahí está la tarea.